En 1989 se celebró la primera edición de la Copa del Mundo de Ciclismo. Una competición sucesora del superprestigio Pernod y que iba a premiar al ciclista más regular de un total de 12 carreras de un día, entre las que iban a estar los 5 monumentos del ciclismo. Este fue uno de los primeros intentos de la UCI para que este deporte fuera más global. De hecho, y esto lo veremos más adelante, se iba a competir fuera de la Europa continental y algunas de sus 12 pruebas se iban a celebrar en Gran Bretaña o en Canadá. 12 carreras a celebrar entre el mes de marzo y el mes de octubre, todas con diferentes trazados y en la que los sprinters, rodadores o ciclistas de un corte más escalador iban a tener todo su oportunidad. Y todo bajo un sistema de puntuación por puestos, un sistema que irá variando a lo largo de los años. Al líder de la prueba se le iba a distinguir con un precioso maillot blanco, con una franja arcoíris vertical ahí descendiendo sobre el corazón. Y esta copa comenzaba el 18 de marzo en Italia con la celebración de la Classifissima. La Milán-San Remo, uno de los 5 monumentos del ciclismo y cuya primera edición, ganada por el corredor francés Lucien Petit-Breton, sucedió en 1907. En la edición que nos ocupa, la lluvia compartió carretera con un abultado pelotón. Esta prueba rondaba los 300 kilómetros, ojo, 294 para ser más concisos, y a falta de 25 kilómetros para meta y aprovechándose de lo mojado del asfalto, el valiente corredor francés del Super U, Laurent Fignon, se tiraba bajando ahí la cipresa y solo lo seguía el corredor neerlandés del Super Confex, Frans Maassen. Pero en la subida al podio, Maassen no aguantaba el fuerte ritmo del profesor y así en solitario el ganador del Tour de Francia de 1983 y 1984 conseguía su segunda Milán-San Remo consecutiva. Y a su vez, la primera prueba de la Copa del Mundo de su historia. El 2 de abril nos topábamos con el Tour de Flandes, otro monumento. Y en un día de mucha lluvia y extrema dureza, el líder, Laurent Fignon, se fue al suelo y tuvo que abandonar la prueba. Así las cosas, y tras muchos cortes, a falta de 13 kilómetros para el final en Merweke, en el Bosberg, el gigante pelirrojo holandés del Superconfes, Edvik van Hooydonk, conseguía soltar ahí a un grupo de 5 corredores, entre los que estaba un tipo duro para el sprint como era el neerlandés del Caja Rural, Mathieu Hermans. Sí, habéis oído bien, el Caja Rural disputando el triunfo en el Tour de Flandes. Y ahí está Van Hooydonk, que entraba en solitario en la meta de Merweke, un corredor que venía de ganar la Kuurne-Bruselas-Kuurne y que conseguía el primero de los 2 Tours de Flandes que conquistó en sus 11 años como profesional. Y ahora un detalle. Su sobrino es Nathan Van Hooydonk, ciclista que corría en el Jumbo-Visma hasta el año 2023 y que se retiró del ciclismo con 27 años tras sufrir un problemilla cardíaco. Su tío, Edvik van Hooydonk, conseguía 12 puntos por esta victoria y empataba con Laurent Fignon, que hoy no había puntuado en la clasificación general. La próxima parada iba a ser la semana siguiente en la París-Roubaix. Una Roubaix que, a pesar del buen tiempo, dejó de llover el viernes, se hizo durísima. Más que nada por la enorme batalla que hubo desde el inicio. Fignon volvió a quedar descartado tras 2 caídas y la victoria se la llevó un semidesconocido, el corredor belga de 30 años Jean-Marie Vampers, corredor del Panasonic, que se había marchado junto al también belga del Hitachi, Dirk de Wolf. Se había marchado del grupo en el que iba el líder de la Copa del Mundo, Van Hooydonk. Y ahí en el velódromo de Roubaix, Vampers arranca prácticamente en contrameta y ganaba muy fácil este sprint. Van Hooydonk, que hizo tercero, pillaba 8 puntitos más
y se colocaba líder en solitario de esta copa. El 16 de abril llegaba la cuarta prueba, la Lieja-Bastogne-Lieja, y aquí Sean Kelly entraba en escena. Y ahí, en un final un tanto caótico, como pueden ver, el corredor del PDM llegaba al último kilómetro acompañado de otros 3 corredores: Philippot, Phil Anderson y Pedro Delgado, pero con un grupo de 30 ciclistas pisándoles los talones. Aún así, Sean Kelly ganaba fácil este sprint y el irlandés, que sumaba 18 puntos en lo que iba de copa, se acercaba a Van Hooijdonk, que seguía de líder con 20 puntos. La Amstel Gold Race fue la quinta. Y ahí ganaba el belga del Panasonic, Eric van Lancker, que llegaba ahí en solitario tras soltar a Crickelion y a Steve Bauer en el Cauber. Y la clasificación general de esta copa no se movía nada. Aquí la competición sufría un parón, llegaba la Vuelta a España, una vuelta ganada por Pedro Delgado, llegaba también el Giro de Italia ganado por Logan Fignon y también el Tour de Francia del regreso de Greg LeMond. Y así el 30 de julio volvía de nuevo la Copa del Mundo con una prueba en Newcastle, la Wincanton Classic, y ahí vencía el neerlandés Frans Maassen, y lo hacía tras sorprender al pelotón y llegaba con unos metros por delante de Mauricio Fondriest y de Sean Kelly, que hacía tercero. Un puesto que le hacía puntuar y sumaba 28 puntos, colocándose de líder de la Copa. Segundo en este momento está Maassen con 23 puntos y tercero Van Hooijdonk con 20. Para la séptima prueba teníamos que cruzar el charco. El 6 de agosto se celebraba en Montreal, en Canadá, el Gran Premio de las Américas. Y vencía el corredor suizo, compañero de Sean Kelly en el PDM, Jörg Müller. Lo hacía tras marcharse ahí en solitario a falta de 14 kilómetros para el final. Y Sean Kelly, que entraba quinto, seguía sumando y ya tenía 36 puntos. 13 puntos más que Frans Maassen, que seguía segundo. Una semana después, el 12 de agosto, teníamos la Clásica de San Sebastián, octava prueba. Y fue un tanto decepcionante. La prueba la ganaba el corredor austríaco del 7-Eleven, Gerard Zadrovilek, tras una larguísima fuga en solitario, una fuga de 140 kilómetros. El pelotón lo dejó ir hasta más de 12 minutos y cuando quisieron darle caza fue imposible. Sean Kelly entró ahí el 16º y en la clasificación general todo seguía igual. La semana siguiente, el 20 de agosto, teníamos el Gran Premio de Zúrich. En Zúrich, novena prueba de esta Copa del Mundo, y vencía el canadiense del Helvetia, Steve Bauer. Llegaba ahí con unos metros de ventaja sobre un grupo de 8 corredores. El líder, Sean Kelly, entraba con el gran grupo. Ninguno de los que estaba delante en la clasificación general puntuaba y todo seguía igual. Solo que Steve Bauer empataba a 23 puntos con Frans Maassen, pero Sean Kelly seguía con 36. Y quedaban 3 pruebas. La siguiente, la 10ª, se disputó el 17 de septiembre en Eindhoven, en los Países Bajos, bajo el nombre de Grand Prix de la Liberación. Y fue una contrarreloj por equipos. Y ojo, una crono por equipos de 114 kilómetros. Eran otros tiempos. Pero esta carrera solo contaba para la clasificación por equipos de la Copa. Y la ganaba el modesto equipo neerlandés TVM, el equipo de Sean Kelly, el PDM, que también iba de líder en esta clasificación, entró quinto a solo 45 segundos del TVM. La Paris-Tours se disputó el 8 de octubre y la ganaba al sprint el corredor del Superconfex, Jelle Nijam. Sean Kelly entraba séptimo y con este puesto sumaba un total de 44 puntos y aventajaba en 17 puntos al segundo, a Rolf Sorensen. Y a falta de una sola prueba, el Giro de Lombardía, el irlandés se aseguraba ya matemáticamente esta primera edición
de la Copa del Mundo. El Giro de Lombardía se celebró el 14 de octubre y vencía en solitario el corredor suizo del Chateau d'Ax, Tony Rominger. Sean Kelly entraba en un tercer grupo en el puesto 24, no llegaba a puntuar, pero ya era oficialmente el vencedor de esta copa. Tony Rominger, gracias a esta victoria, escalaba hasta el segundo puesto con 32 puntos y tercero quedaba Rolf Sørensen con 27. Por equipos, vencía el equipo de Sean Kelly, el PDM, con 120 puntos, 19 puntos más que el equipo Helvetia. La Copa del Mundo se disputó durante 16 años, hasta el año 2004. En 1990 ganó Gianni Bugno. En 1991 Mauricio Fondriest. En el 92 Olaf Ludwig. En 1993 otra vez Mauricio Fondriest. En 1994 Gianluca Bortolami. En el 95 y en el 96 Johan Museeuw. En 1997 y en 1998 Michele Bartoli. En 1999 Andrei Zemil. En el año 2000 ganaba el sprinter alemán Erik Zabel. En el año 2001 Eric Decker. Y las tres últimas ediciones, 2002, 2003 y 2004, el italiano Paolo Bettini. Y si te gusta este tipo de vídeos y no guardas complejos sobre hechos ocurridos en el pasado, suscríbete, comparte y dale al pulgar para arriba. Porque todo esto, al fin y al cabo, queridos niños, eran otros tiempos. Chao.